Buenas tardes, a continuación voy a hacer el tema número 6, la era paleozoica. En la vida en el Paleozoico. Durante el Paleozoico se produce la diversificación de los animales invertebrados, apareciendo los primeros animales en concha, los primeros crustáceos y los primeros corales. Entre ellos se destacan el tribolites. El tribolites es un artrópodo con el cuerpo trilobulado que se extinguieron al final del Paleozoico. Son utilizados como fósiles guías. También se pueden observar las crucianas, que son pistas de fósiles del desplazamiento de tribolites por el fondo del océano. En la división de la era paleozoica podemos encontrar el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. El cámbrico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Esta se divide en 6 periodos, de los que el cámbrico ocupa el primer lugar procediendo del ordovícico. Comenzó hace unos 539 millones de años tras el Eón Proterozoico y terminó hace unos 485 millones de años. El silúrico. El silúrico es una división de escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Esta se divide en 6 periodos, de los que el silúrico ocupa el tercer lugar, siendo el ordovícico, y precediendo el devónico. Comenzó hace 444 millones de años y terminó hace 419 millones de años. El devónico es un sistema de periodo de la escala temporal geológica a la que pertenece la era paleozoica. Esta se divide en 6 periodos, de los cuales el devónico ocupa el cuarto lugar, siendo el silúrico precediendo el carbonífero. Comenzó hace unos 419 millones de años y terminó hace unos 359 millones de años. El ordovícico es la fragmentación de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Esta se divide en 6 periodos. Del ordovícico ocupa el segundo lugar posterior al cámbrico y procediendo al silúrico. El carbonífero es una división de escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Esta se divide en 6 periodos, a los que el carbonífero ocupa el quinto lugar, siguiendo el devónico y prosiguiendo el pérmico. Comienza hace 359 millones de años, y finaliza hace 299 millones de años. El pérmico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Esta se divide en 6 periodos, de los que el carbonífero ocupa el quinto lugar, siguiendo el devónico y prosiguiendo el pérmico. Comienza hace 359 millones de años y finaliza en 299 millones de años. Las unidades geocronológicas. Aquí tenemos el concepto de un pequeño resumen de las unidades geocronológicas, que son unidades de tiempos equivalentes de una a una con las unidades geocronológicas. Son las referencias temporales relativas a la escala para el Fanerozoico. Las unidades cronológicas son el eón, la era, el periodo, la época, la edad y el crono. Es decir, un periodo geológico es una unidad geocronológica que representa el tiempo correspondiente al que se formó un sistema, que es una unidad cronoestratigráfica equivalente. ¿Qué es cronoestratigrafía? Se fundamenta en el principio de superposición de los extractos de rocas sedimentarias que contienen restos de fósiles modernos se encuentran encima de los estratos de rocas sedimentarias que contienen restos de fósiles más antiguos. ¿Qué es la paleografía? La paleografía consiste en la que es la tierra similar al cámbrico para las islas del norte, Siberia, Norteamérica y Europa. Estaban más juntas.
Estas mientras en un trozo de Gondwana, que correspondía a la actual China. Esto es la tierra emergida, árida, constituida por los desiertos y las rocas a nivel, desierto y rocas. Con niveles del mar durante el Ordovícico fueron altos. Esto también debido a la escasa extensión de baja elevación de las tierras que establecían límites a la erosión. Los sedimentos marinos se componen principalmente de la piedra caliza, los sedimentos de lutita y areniscas son menos con picos. Aquí también podemos hablar sobre la flora, que las primeras plantas u organismos similares a las plantas fueron las algas y los hongos, que se desarrollaron en hábitats acuáticos. Posteriormente, en la siguiente etapa de la subdivisión del periodo, se evidencia que comenzaron a aparecer de la primera planta verde. Su contenido fue la clorofila, ¿sí? Aquí fue donde dio el inicio a la fotosíntesis, también los contenedores conductores, también se ubicaron las plantas vasculares, los vasos sanguíneos conductores, que es la xilema y floema. Y que estos absorben los nutrientes y la circulación de agua a través de las raíces. La fauna en la era paleozoica también es un periodo cambiante, pues las 6 subdivisiones que componen esta era, la fauna de diversificado, transformándose de pequeñas criaturas grandes como reptiles, comenzando el ecosistema terrestre. En el Paleozoico también los primeros animales observados fueron los llamados trilobites, algunos vertebrados, moluscos y cordados, las esponjas y los branquiopodos. Más tarde los grupos de animales se volvieron más diversos. Por ejemplo, han aparecido cefalópodos, con conchas, bivalvos y animales con conchas, y aparecieron los corales también. El clima inicia al fin de una glaciación, por lo que supone un lento proceso de calentamiento. Sin embargo, esto contrarrestando por el deslizamiento de los continentes hacia el término del Paleozoico inferior, se produjo la glaciación del Ordovícico. Aquí también los continentes, derretimiento de las masas de hielo, las aguas subieron de nivel. El clima empezó a calentarse de nuevo, pero a un modo lento y estable a lo largo del Paleozoico medio. ¿Qué es la orogénesis? La orogénesis es el tipo de proceso geológico que suele formar las montañas y las cordilleras de la corteza terrestre. Esto ocurre cuando dos placas tectónicas se encuentran y una de ellas, de la corteza continental, se fractura y arruga sobre sí misma, generando ensanchamiento y plegamiento, que desde una perspectiva son las montañas. La orogénesis también incluye ciertos movimientos magmáticos que arrojan nuevo material a la superficie terrestre. La importancia económica es una visión de la escala temporal geológica que pertenece a León Fanerozoico, con la categoría de la era como tiempo-era-tema, como conjunto de rocas. El Paleozoico sucede su periodo precámbrico y precede a la era mesozoica de más de 290 millones de años. Como conclusión, podemos decir que la era paleozoica, de más de 290 millones de años de duración, durante la era paleozoica, la superficie de la Tierra se dividió en pequeños continentes, ¿sí? El Paleozoico abarca la proliferación de las conchas y los exoesqueletos y el dominio de las grandes reptiles y plantas como las coníferas. Las evidencias geológicas indican un gran número de formas de vida como las algas, las esponjas, los corales, los moluscos, los gasterópodos, los cefalópodos. Se desarrollaron las plantas vasculares y las pteridófitas. También aparecen los primeros vertebrados, los peces, los cartilaginosos, los anfibios, incluyendo los reptiles. Gracias.